Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de Spanning Tree Topology Tuning, que básicamente quiere decir optimización de una topología de red de capa 2 basado en este protocolo. Lo que vamos a, comentar y brindar son ejemplos de laboratorios basados en estos features y pues lo más importante es que ustedes lo puedan practicar en sus casas. Empecemos. A continuación tenemos una topología en la parte derecha. Es un laboratorio que está actualmente activo. Tenemos 6 switches, los cuales tienen una topología en cascada con anillos. Y tenemos los puertos definidos, designados root y alternativos. En este caso el root, digamos, por diferencias de menor MAC, es el switch 1. La prioridad es la misma para todos, que es 32.768. Entonces, siendo así, pues elaboramos una revisión y pues ya tenemos toda la topología completa. ¿Qué quiere decir esta parte de tuning? Que nosotros cuando estamos trabajando y encontramos una topología, pues simplemente conectamos los switches y esperamos a ver qué pasa. Y pues algunos se va a tener que hacer el root. Esto no es la mejor práctica. Lo ideal es definir quién puede ser el root y el secondary root. Esos van a ser los encargados de administrar el tema de BPDUs hacia los otros switches. Por lo tanto, tenemos dos opciones. La primera opción es Spanning Tree VLAN, el número de VLAN y la prioridad. Puede ser manual. Esta opción es la más recomendada porque podemos establecer un valor entre 0 y 61.440, incremento de 4.096, por lo cual pues digamos no a la potestad de poder decirle al switch 1 que pues tenga una prioridad de 0 y pues nadie lo va a ganar. En el caso de Spanning Tree VLAN ID Root Primary nos da un valor de 24.576 para el primary y para el secondary de 28.672. Son valores, digamos, diferentes al 0, mayores que el 0, pero menores al de defecto, que es 31.768. Por lo cual Cisco te da las opciones. Por diseño, generalmente todas las empresas o el mismo Cisco utiliza el Spanning Tree VLAN Priority manual. Pero pues Cisco te da el comando para que tú puedas configurarlo. Entonces, digamos, cuando tengamos estos comandos, pues tener en cuenta la parte de qué opciones podemos darle. Vamos a ir con el laboratorio. Bueno, tenemos la topología. Aquí ya estamos acceso a consola de los equipos. Y bueno, para confirmar, en este caso, tenemos la prioridad de 32.768. Y en este caso el root es el switch 01. Root ID con prioridad. Estamos utilizando Spanning Tree, el protocolo por defecto, pero podríamos utilizar cualquier tipo de protocolo, sea Cisco propietario o también sea MST o RCTP. No hay inconveniente. Para confirmar la información vamos al switch 2. En este caso, pues todo está basado en la información por defecto. Tenemos el puerto raíz, todos los puertos designados, el switch 3 igual. En este caso ya el switch 4 va a cambiar, tener el puerto alternativo. El switch 5 no tiene problemas y el switch 6 sí tiene los puertos alternativos. ¿Por qué en este caso? Porque pues digamos tenemos acá una topología y pues aquí se tiene que bloquear en algún momento. Igual en el caso de aquí pues tenemos una topología y se tiene que bloquear aquí. Entonces eso es la idea. Bueno, continuando vamos a hacer un cambio. Vamos a irnos al switch 1, perdón. Spanning Tree. Tenemos el comando VLAN. Como estamos tocando solamente la VLAN por defecto, la VLAN 1. Y le colocamos el root primary. Y al switch 2 lo mismo, pero en este caso va a ser secondary. VLAN 1, root secondary.
Entonces, internamente, pues los equipos van a converger, van a hacer un intercambio de PUs y vamos a ver qué ocurre. Bueno, prácticamente se mantiene el mismo estado en los puertos. La única diferencia es que anteriormente teníamos esta prioridad y ahora tenemos una prioridad basada en lo que revisamos en la presentación. 24.576 más 1. El switch 2 también va a cambiar su valor. 24.000 es para el root y ellos tienen 28.000. Esos dos valores son mucho menores que 32.000, por lo cual pues Cisco, digamos, de alguna manera da esa ventaja, ¿no? Pero pues como les digo, si por alguna razón conectamos, no sé, aquí un switch que tenga una prioridad de 0, pues obviamente inmediatamente se va a hacer el root y esto de aquí pues no sería óptimo. Obviamente pues si este tiene la prioridad 0, pues obviamente tendría algún inconveniente, por lo cual tenemos que habilitar los mecanismos de protección. Por lo cual no necesariamente pues colocarle 0 ayudará a que tenga la mejor elección, porque luego se irá a la MAC y si tiene la MAC menor va a ganar y va a ser el root. Entonces no solamente es cambiar la prioridad, la MAC no se puede cambiar, sino es agregarle los mecanismos de protección, pero esto lo vamos a ver en un momento. Continuando, vamos a hacerlo de manera manual, que es la idea, digamos, de todos los diseños que uno puede tener. Configure Terminal, Spanning Tree, en este caso la VLAN 1. Ustedes pueden colocarle la VLAN que deseen y siempre ayudarse con el comando de interrogación. Prioridad 0. Y a switch 2 igualmente. En este caso pues no vamos a tocarle. Vamos a validar aquí si ha cambiado la prioridad del switch 1. Esperamos, se mantiene el switch y se observa que es 1. Por lo cual pues confirmamos realmente que cambió y se actualizó el valor. Para motivos, en este caso de poder tener una topología que no dependamos de Mac, pues vamos a colocarle root primary y validemos de nuevo. Entonces continuamos con nuestros laboratorios. Esperemos un momento que negocie. Si un caso pues ustedes observan que no negocia o no se actualiza por alguna razón, pues validamos, hacemos un concepto llamado troubleshooting para validar realmente qué configuración está aplicada. Y pues observamos que no está, no se actualizó. Entonces para esto pues hay que borrar esto de aquí y colocarle de nuevo esto. Entonces siempre tengan en cuenta esto. A veces la configuración en los equipos de Cisco pues debe tener un orden. Entonces validamos y ya tiene el comando asociado al root primary. Continuemos. ¿Cuándo se produce un loop? En este caso estamos hablando de un loop de capa 2. Bueno, se deben presentar ciertos factores para que ocurra ese escenario. Por ejemplo, que el spanning tree esté deshabilitado en un switch, que se encuentre una conexión a un balanceador, por ejemplo, el cual, pues como ustedes saben, actúa como un cable directo. Entonces, si hay alguna mala configuración de este equipo, pues simplemente va a pasar las VLAN y pues permitir un loop. Otra opción también es utilizar un equipo hub, el cual pues ya no es muy utilizado actualmente, pero pues en algunos casos por ahorrar costos las empresas lo hacen. Para estos tipos de problemas que pueden ocurrir y han ocurrido ciertamente, existen unos features que los menciono a continuación como una lista. Y para hacerlo más práctico, pues vamos a trabajar en el laboratorio y pues a detallarlos. Básicamente estos features van a ayudar a filtrar,
y a dar un manejo de seguridad, sobre todo a nuestro diseño original de la red. En un caso, pues algún hacker o algún switch nuevo pues intente entrar en la red, pues no genera algún tipo de impacto o un cambio en la topología, ¿no? Sobre todo en la topología de capa 2. Continuemos. Listo, tenemos nuestra topología y el laboratorio. Es el mismo que teníamos anteriormente. Tenemos corriendo Rapid Spanning Tree en este caso. Lo validamos en todos los equipos con un filtro rápido. Listo. Y también podemos ver los estados. En este caso, pues estos switches tienen una secuencia. Tienen casi la misma MAC, pero dependiendo del número del switch, tienen la MAC, digamos, de acuerdo al número, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a insertar o conectar un switch nuevo. En este caso se llama el switch 7. Y lo estamos viendo por acá. Ese switch con el Joseph Neighbor está conectado en el puerto 03. Entonces tenemos en el puerto Giga 03 tanto el switch 5 como el switch 7. Y aquí observamos que tiene como el root el switch 1, que es el comportamiento normal. Entonces, bueno, aquí digamos que podemos hacer un cambio para forzar ese comportamiento indebido. Ya sabemos que pues los switches están configurados tanto el root como el secondary, es decir, el 1 y el 2, con la configuración de, digamos, la prioridad acá, de acuerdo al comando de root primary. Esta prioridad pues no es la más baja. Entonces vamos a forzar el switch con el comando spanning tree, VLAN 1 y le colocamos una prioridad muy baja. Pero antes de eso vamos a colocar un comando de los equipos, en este caso, por ejemplo, el switch 5, debug, spanning tree, events, y observemos qué pasa. Aquí lo que va a ocurrir es que el switch 5 va a detectar un nuevo BPDU, digamos que es mucho menor, un BPDU mayor, lo cual lo hace menor bit ID, y va a comenzar a negociar, a converger. Y luego de esto, pues como Rapid Spanning Tree tiene una velocidad mayor comparado con el Spanning Tree clásico, va a cambiar su elección. En este caso el nuevo root es el 7. Esto va a ocurrir en todos los equipos, incluso en el switch raíz es el 1 y el 7. Al tener un mejor BPDU, conlleva que pues este switch, como es nuevo, se inserta y automáticamente pues va a tomar el rol de root. Este comportamiento no es deseado en las redes, debido a que pues al hacer este cambio pues empieza a hacer un flooding o un envío de paquetes hacia todos los equipos, ¿no? Entonces, si tenemos una red muy grande, pues esto va a generar algún tipo de afectación, comportamiento indebido, se van a desbloquear algunos puertos, porque el camino al nuevo root pues va a cambiar. Entonces puede generar algún tipo de retardo si se bloquean puertos distintos. Este comportamiento no debería ocurrir, por lo cual Spyentry tiene un feature llamado el war root, como le comenté hace un momento en la presentación. Entonces ingresamos a la interfaz, en este caso la 03, spanning tree, observamos los comandos, en este caso tenemos el war y tenemos el root. Lo que va a hacer este comando es proteger a esa interfaz de que si por alguna razón conectamos a algún equipo, automáticamente lo bloquee, impidiendo que esto tome el rol de root. En este momento pues el root ha vuelto al 01
y colocamos de nuevo el comando para validar. En este caso, el mismo switch va a observar, va a notificar el root guard que está habilitado y va a bloquear este puerto. Luego podemos observar con el show spanning tree inconsistent ports. Y aquí está bloqueado por una inconsistencia. ¿Qué quiere decir? Que este puerto pues va a ser bloqueado debido a que pues la prioridad que se está teniendo o este BPDU es mayor, por lo cual pues no, no va con las prácticas o con el diseño de la red, por lo cual lo bloquea y el root se mantiene, en este caso, en el 1. Entonces es muy utilizado este feature y bueno, continuemos con el siguiente. A continuación vamos a revisar el feature llamado Spanning Tree por Fast. Como les comenté en el video anterior, si tenemos un equipo, sea PC, lacto, servidor, es recomendable colocarle un feature para que el proceso de negociación, digamos, de Spanning Tree no sea tan largo como si conectaras un switch, es decir, que sea más rápido. Para lograr eso, en este caso hemos conectado un dispositivo router aquí para simular una PC al puerto 03. La idea es validar cómo son los estados, que se comporten correctamente y bueno, básicamente que el spanning tree cómo trabaja cuando está en modo normal y modo por fase. Aquí tenemos en este caso la interfase que es la 03, está deshabilitada, la configuración del puerto está por defecto y bueno, tenemos la topología digamos por defecto. Lo que vamos a hacer es levantar el puerto para validar cómo se comporta. Ya se tiene un debug habilitado y aquí lo que se observa es pues el proceso de negociación. Rapid Entry envía un proposal y pues trata de esperar, digamos, que el equipo conectado al 03 pues también envíe un BPDU. Pero pues debido a que es un router que no maneja ningún tipo de protocolo de capa 2, simplemente va a agotar el tiempo y va a empezar a cambiar el puerto designado. Entonces ya se acabó y al final pues queda en designado, ¿no? Porque expiró, digamos, el forwarding de los BPDUs o los proposals en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es, pues apagamos el puerto, habilitamos Spanning Tree por Fast en este puerto y hay algunas opciones, Disable, Edge o Network. Edge es para una PC o servidores o puertos de acceso que le llamamos y Network es para un equipo de red, ¿no? Puede ser otro switch. Colocamos Edge, nos da un warning que nos dice que solamente este comando debería ser configurado en host, en este caso, o puertos de un host como una PC. Conectar a hubs, concentradores, switches, etcétera, podría causar un loop, ¿no? que es básicamente deshabilitar el spanning tree y conectar otro switch y pues si por alguna razón estos switches se conectan entre ellos, pues va a generar un loop. Aquí lo que hacemos es levantar el puerto y validamos cómo se comporta el estado, ¿no? Automáticamente ya es designado, no tenía que hacer ningún tipo de proposal como observamos anteriormente y el puerto va up. Entonces, como ya sabemos anteriormente, pues cómo funciona esto de los estados que comienzan el learning, el listening, hasta el forwarding, pues automáticamente el porfaz hace que esto sea más rápido. Hay una opción, digamos, para habilitarlos en todos los puertos. Spanning Tree, porfaz, Spanning Tree, port, fast, edge. Esta opción es global. Realmente no es recomendable. Es muy complejo
configurarlo eso en todos los puertos, pero pues si en algún momento pues casi todos los equipos son servidores, PCs, es posible hacerlo. Y en el propio puerto que va conectado al uplink o al otro switch, pues simplemente ya en la interfase cambiarle el modo de configuración. Así pues, si uno tiene 48 puertos, de los cuales dos son para uplinks, entonces configuramos esto globalmente y luego colocamos los otros dos puertos en network o simplemente no le configuramos spanning tree por fase. Listo, continuemos. Seguimos con el feature llamado BPDWAR. A diferencia del rootwar, en el caso del BPDWAR se asocia más a los hosts conectados como por faz, por ejemplo. Si por alguna razón, digamos al puerto llega 03, el switch 5, nosotros estamos muy seguros de que vamos a conectar una PC, por ejemplo, pero por alguna razón en algún momento simplemente ya no va a ser así, o algún hacker, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ambos casos se conecta un switch o un hacker malicioso e intenta hacerse o enviar BPDUs, en este caso enviar por ese puerto, el cual pues como ustedes saben, si no hay por faz o está habilitado por defecto, pues simplemente va a aceptar las solicitudes porque pues no tiene la protección del rootwar, por ejemplo. Entonces, para esos casos, pues se habilita este comando ppduar que, que básicamente va con el por faz. Lo que hace es para todos los puertos de acceso voy a darle una protección adicional que si por alguna razón un hacker o ese puerto se cambia por un switch, no me genera algún inconveniente. Entonces, revisando aquí, tenemos spanning tree, el root siempre va a ser el 1 en este caso y tenemos el puerto 03 que está como designado. La configuración de ese puerto está por defecto. Tenemos el port fast edge. Y en el caso del switch 7 tenemos, digamos, lo hemos conectado para producir el error en este caso. Pero como tiene una prioridad un poco alta, pues no le va a afectar. Lo que vamos a hacer es pues hacer un cambio. En este caso vamos a generar un BPU mejor que el root para que pues empiece a cambiar. Entonces pues pasa esto, estamos simulando un evento el cual va a generar un impacto en la red, sabiendo que este puerto pues no tenía nada que ver con un switch. Entonces se va a empezar a generar la negociación y como vimos anteriormente el root se hace el 7. Esto no debería ocurrir, entonces devolvemos, vamos a habilitar el features, en este caso esperemos que negocie el puerto porque hemos devuelto la configuración. Como les digo, pues esto multiplicado por una cantidad grande de switches pues genera un impacto muy alto. Esto no debería ocurrir. Entonces, en el puerto vamos a habilitarle el comando spanning tree bpdu y aquí tenemos las opciones bpduar. Listo. bpduar enable. Listo, entonces viendo el puerto llega a 03. Ya tenemos ambos simulando que es pues una PC y si por casualidad pues conectamos un switch y todo eso, antes de eso validemos cómo está el estado. El 1 está como principal, entonces vamos a habilitar el mismo comando y por ende cuando ya tenemos la protección nos indica que recibimos BPDU pero está con el comando war enable y deshabilita el puerto. Entonces se coloca el comando 03 para ver el estado de la interfaz y por ende pues como deshabilitó el puerto lo colocó a error disable, que es un estado muy común en este tipo de puertos. Listo, continuemos. Otro feature llamado BPDU filter. Tenemos la interfaz por defecto y está apagada. Este feature filter, digamos, es similar al BPDU war.
La diferencia es que el WAR eh, te bloquea el puerto, te lo coloca en error disable. En este caso el filter lo que va a hacer es filtrar los BPDUs para que no ingresen al dominio de Spanning Tree. En este caso pues no es muy recomendable colocar este BPDU filter, pero en algunos casos muy específicos se realiza. Lo que vamos a hacer es, digamos, aprender el puerto de nuevo y no vamos a ver ningún tipo de lock. Generalmente esto pues siempre tener en cuenta que se conectan a equipos de acceso. Filter, por ejemplo, pues si el hacker está atacando, pues se filtran los paquetes y pues el hacker no va a impactar la red. Pero pues por experiencia es mejor que se deshabilite el puerto, es decir, utilizar el BPDUAR. Aquí lo que se va a observar es que se mantiene el root como el 1, pero en el caso de este switch, pues que está tratando de producir algún tipo de error, pues se va a mantener con el 7, o sea, ellos van a ser el 7. Es decir, pues se va a crear un dominio independiente para cada uno, lo cual pues en realidad debería ser una PC. Los siguientes features van de la mano, en este caso LUTWAR y UDLD. Ambos trabajan sobre todo en puertos donde tenemos conexiones a fibras, y pues el objetivo aquí es que si por alguna razón alguna fibra se daña, porque son dos pares de transmisión y recepción, en este caso pues si tenemos el switch 2 al switch 3 y la transmisión se daña, en el switch 3 empezará a forwardear paquetes porque no recibió los keep alives. Por lo cual pues estos features ayudan a detectar algún tipo de evento y bloquear los puertos dependiendo pues la configuración. El loop lo que hace es colocar error disable y el UDLD lo que hace es también colocar error disable o dependiendo pues la configuración. El más recomendado es el método agresivo. Esto pues lo van a encontrar en todas las configuraciones que tengan, digamos, conexiones a fibra sobre todo. Bueno, vamos a simular este proceso. En este caso tenemos los mismos switches según la topología y la idea aquí es pues tratar de generar que este puerto alternativo del switch 4 pues empiece a forwardear tráfico. Para esto pues primero vamos a configurar la seguridad. Entramos a los equipos Spanning Tree, LUTWAR y Default. En este caso lo habilita por defecto LUTWAR en las interfaces. Hacemos lo mismo para el switch 2, el switch 3, el switch 4. Listo. Entonces aquí, digamos, vamos a bloquear los BPDUs con el comando BPDU filter. Entramos a la interfaz, llega 00, spanning tree, BPDU filter enable. Aquí pues vamos a observar pues que anteriormente esto provoca que ocurra un loop, ¿no? Comience a transmitir porque no recibe paquetes. Esto debería ocurrir en un escenario real con fibra. Lo ideal es que esto no pase, que no empiece a transmitir paquetes por esa conexión 00. Entonces vamos a habilitarle el enable para que deje de recibir paquetes y esperemos cómo se comporta. Listo. Aquí nos indica que el spindle war block que empezó a actuar. Revisemos cómo está el estado de esa interfase. Conectado. Show spanning tree. Listo. Dice loot war y está bloqueado por loot war. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón, pues como tenemos aquí la fibra de transmisión, pues se bloquea y solamente está la recepción, pues este equipo tiende a enviar paquetes o a forwardear tráfico, lo cual con el LUTWAR va a bloquearlo y pues automáticamente se va a tener, digamos, el SPINT trabajando y este puerto pues va a estar bloqueado para evitar algún tipo de loop.